Bienvenidos a FEMEXPERT. En este tutorial nuevo, englobado dentro de la categoría de básicos, os vamos a mostrar cómo trabajar y simular con una geometría que contenga elementos placa y elementos viga de forma conjunta. Para ello, lo primero que tendremos que hacer es posicionarnos en la interfaz de trabajo de ANSYS, la cual ya os será bastante familiar. Bien, una vez dentro de la interfaz de trabajo de ANSYS, lo primero que vamos a hacer es modelar la geometría. Para modelar la geometría generaremos una mesa en la que el tablero de la mesa se representará con elementos shell, elementos placa, y las patas de la mesa los representaremos con elementos beam, con una sección tubular. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es entraremos en el subbloque de preprocessor, en Modeling, Create, y crearemos primero los 4 keypoints correspondientes a las 4 esquinas del tablero de la mesa. Para ello hacemos Create Keypoints in ActiveCS. InActiveCS quiere decir en el sistema de coordenadas activo. El sistema de coordenadas activo que muestra ANSYS se puede identificar en la parte inferior derecha de la pantalla. Como podéis ver, pone CSYS 0, de Coordinate System 0. Y lo está representado por ANSYS, como veis en la pantalla. Es el sistema de referencia general, que es el que plotea ANSYS siempre en el medio de la pantalla, que podéis visualizar ahora mismo en negro. Bien, clicamos en ActiveCS, ponemos el primer keypoint en el origen de coordenadas, en el 000, aplicamos, ponemos el keypoint 2, vamos a hacer el tablero en el plano XZ, entonces el keypoint 2 lo ponemos por ejemplo en el 100, aplicamos, el keypoint 3 en el 101 y el keypoint 4 en el 001. Aceptamos. Vamos a visualizar, entonces si fijamos la imagen, como podéis ver tenemos el keypoint 1, el 2, el 3 y el 4. Bien, una vez tenemos estos 4 keypoints que formarían el tablero, lo que vamos a hacer es generar el área que representará el tablero. Para ello, dentro del propio menú Create, le damos a Áreas, Arbitrary, y a través de Keypoints, Through Keypoints. Pinchamos en el primero. Es importante mantener un orden porque si, como podéis ver, una vez clicado el primer keypoint, te permite acceder al resto de keypoints. Y es importante ir clicando en los keypoints de forma ordenada para que el área no nos aparezca con formas extrañas. Es decir, vamos a llevar un orden, haremos keypoint 1, keypoint 2, keypoint 3 y keypoint 4. Una vez tenemos los 4 keypoints seleccionados, se previsualiza, por decirlo así, el contorno de nuestro área. Como vemos que está bien, que se generaría de forma correcta, aceptamos la operación y ya tendríamos nuestro área. Bien, una vez creada nuestro área, lo siguiente que tendríamos que hacer es generar los keypoints, que serían los que representarían la parte de las patas que estarían ancladas al suelo o apoyadas en el suelo. Para ello tenemos dos formas de hacerlo. Una es volver a crear los keypoints de la misma forma pero en coordenadas diferentes a los que hemos creado los keypoints para los tableros, o ahora os vamos a mostrar otra forma bastante útil y eficaz de generar keypoints si ya tenemos los que podrían decirse los keypoints maestros. Para ello lo que hacemos es copiamos, le damos a copiar keypoints, seleccionamos los keypoints que queremos copiar, que son las cuatro esquinas del tablero, aceptamos la operación. Y como podéis ver, esto siempre es por defecto, quiere decir, tiene que estar siempre el número 2 porque el número 2 identifica que quieres copiar. El 1 con el 1 no harías nada. Entonces, una vez hemos seleccionado el número 2, el siguiente paso que tendríamos que hacer sería decirle el offset en función de los ejes que hemos definido. Está definido en el sistema de coordenadas, como podéis ver, X, Y y Z, pues en función de la dirección hacia donde la queramos copiar. En nuestro caso sería en Y negativo y le vamos a poner una dimensión, por ejemplo, de menos 0,5, es decir, a medio metro hacia abajo. Aceptamos, ok, y como podéis ver ahora mismo solo vemos keypoints. Pues bien, para poder visualizar todo os recomiendo que en la barra de comandos escribáis gplot. Y con eso podréis ver que tenemos el área, se pueden visualizar también las líneas del contorno del área que nos ha creado directamente al generar el área y luego los keypoints que acabamos de copiar.
Una vez tenemos ya esto, el siguiente paso sería generar las líneas que unan los keypoints del tablero con los keypoints que corresponderían a el apoyo de las patas en el suelo. Para ello volvemos al menú Create, Lines, seleccionamos líneas y Straight Line. Bien, y ahora de nuevo keypoint 1 a su keypoint inferior, el keypoint 2 hacia su keypoint inferior y así con el 3 y con el 4. Aceptamos y si volvemos a escribir en la barra de comandos gplot, ya se nos fija, como podéis ver, nuestra geometría. Bien, una vez que hemos hecho nuestra geometría, lo siguiente que deberíamos hacer es definir los tipos de elemento que vamos a usar, que en este caso van a ser elementos tipo placa y elementos tipo BIM. Para ello, nos metemos dentro del submenú Preprocessor en Element Type. Clicamos en Element Type, en Add Edit Delete. Y como cabía esperar, no hay ningún elemento todavía definido. Pues bien, añadimos un elemento clicando en el botón Add. Y el primero que vamos a añadir, por ejemplo, será el elemento tipo Shell. Ya que hemos creado primero el área, pues su primer elemento será el ID1, que representará los Shell 181. Aceptamos, ok, y añadimos un nuevo elemento volviendo a clicar en el botón Add. En este caso será un BIM 188. Y como podéis ver, ya ha actualizado el ID de este nuevo elemento al número 2, porque el 1 corresponde al shell que acabamos de crear. Aceptamos, cerramos y con esto ya tendríamos definido los dos materiales que vamos a tener que utilizar en este modelo. Lo siguiente sería identificar o generar materiales, los materiales que les vamos a asignar. Esta mesa la vamos a generar como si fuera toda de acero, pero vamos a querer hacer una distinción entre materiales para que veáis cómo se trabaja con varios materiales. Es decir, asignaremos el material 1 de acero al tablero de la mesa y el material 2, que también será el mismo tipo de acero, pero se lo asignaremos a las patas de la mesa, de tal forma que así veréis cómo se puede trabajar con diferentes con diferentes IDs de material. Para ello entramos en Material Properties, Material Models. Por defecto siempre está asignado ya el material 1, aunque no tiene definidas propiedades, entonces le asignamos propiedades estructurales, lineales, elásticas, isotrópicas. En el módulo de Young ponemos el módulo típico, que es 2.1 a la 11, y el coeficiente de Poisson, que es 0.3. Si utilizáis algún tipo de material en el cual no sabéis cuáles son los datos que tenéis que introducir, os recomiendo que accedáis mediante el botón de Help a la ayuda que proporciona ANSYS, que suele ser bastante extensa y aclaratoria. Aceptamos y nos quedaría definirle la densidad, que la densidad le vamos a dar una densidad típica de 7800. Perfecto. Ya tendríamos nuestro primer material con el ID1 generado. Vamos a generar un nuevo material. Para ello entramos en Material, New Model, con el ID número 2, aceptamos y ya lo que cabría hacer es volver a redefinir las mismas propiedades. Para ello entramos en estructural, lineal, elásticas, isotrópicas, volvemos a asignarle las propiedades del acero anterior con un modelo de Poisson de 0.3, ok, y le volvemos a definir la densidad, que son de 7800. Perfecto. Como podéis ver, ya tenemos los dos materiales, el ID1 y el ID2, con sus propiedades de densidad y de material lineal isotrópico, las cuales son siempre las mismas. En este caso hemos puesto las mismas. Podemos cerrar esta ventana y ya tendríamos también definidos esos dos materiales. Y por último, lo que nos quedaría es definir la sección tanto del tablero como de las patas. Entramos en Section, lo primero que vamos a hacer es definir la del tablero, que es un shell, layout, add edit. Le vamos a poner que va a tener un espesor de 3 milímetros, por lo que le ponemos 3 entre 1000, perdón, 1000. Está asignado al ID de material 1 y se generará en la sección a través de la línea media que está representada por el área. Y el ID de material, perdón, el ID de la sección será el 1, le llamaremos tablero. Aceptamos. Y ahora pasamos a definir la sección del BIM. El BIM vamos a generar patas de sección circular y tubulares. Para ello entramos en las Common Section.
Perdón. En las Common Section le damos el ID 2 porque el ID 1 está asignado al elemento shell. Le decimos como nombre, le ponemos por ejemplo patas. El tipo de sección, una tubular. De radio interior le ponemos 10 milímetros. Para ello ponemos 10 entre 1000. Estas operaciones las acepta ANSYS. Y de radio exterior 11 entre 1000. De tal forma que serían 11 milímetros. Entonces tendríamos 2 milímetros de espesor. Si queréis comprobar cómo queda vuestra sección y cuáles son las propiedades físicas y geométricas de vuestra sección, podéis clicar en el botón Preview. Clicando en el botón Preview, como podéis ver, os aparece la sección y os aparece también sus momentos de inercia, torsionales, etcétera, centroides. Entonces tenéis bastante información geométrica. Vale, aceptamos, ok. Y ahora para volver a visualizar nuestra geometría, volvemos a la barra de comandos y escribimos de nuevo gplot. Volvemos a tener nuestra geometría y ya esta vez sí que está totalmente terminada. El siguiente paso sería asignar los tipos de elementos, los materiales y las secciones que acabamos de definir a la geometría que hemos creado, de áreas y líneas. Para ello entramos en el menú Meshing, en Mesh Attributes y seleccionamos Picked Areas para poder seleccionar las áreas a las que queremos asignar las propiedades. Pues bien, clicamos en el área, aceptamos y va a ser el material número 1, el tipo número 1 que es el shell y la sección número 1 que es el tablero. Aceptamos, ok, y ya quedaría definido. Y por último tendríamos que asignarle de forma idéntica los elementos, el material y la sección a las líneas que tendrían que pasar a identificarse como con los beams. Para ello clicamos en Picket Lines, vamos clicando línea a línea. Imaginaros que por error clicáis en una línea que no queréis, como por ejemplo he hecho yo ahora. Entonces lo que tendríais que hacer es ir al botón o al seleccionable Unpick. Como podéis ver, ahora el cursor ha cambiado y en vez de estar la flecha hacia arriba está hacia abajo, y seleccionamos de nuevo la línea que queremos eliminar, se deseleccionaría. Si volvemos a clicar en Pick, podéis comprobar que la línea está ahora hacia arriba, la flecha está ahora hacia arriba. Bien, aceptamos teniendo solo las 4 patas seleccionadas. Entonces el ID del material sería el 2 porque el 1 se lo hemos asignado al tablero. El tipo de material, el tipo de elemento sería el 2, que sería el BIM 182, y el tipo de sección también la 2, que sería la que hemos nombrado con el nombre de patas. Aceptamos y ya tendríamos ya tendríamos asignada a nuestra geometría todos los tipos de elemento, los materiales y las secciones que hemos definido previamente. El siguiente paso sería la realización del mallado. Para realizar el mallado, lo que tendríamos que hacer sería ir dentro del menú Meshing a Mesh Tools y vamos a definir un mallado para el área de tal forma que nos genere por cada borde 4 elementos. Para ello clicamos en áreas, seleccionamos el área a la cual le queremos asignar estas diferentes propiedades y le decimos que el tamaño de elemento sea de 0,25. Al ser un área de 1 metro cuadrado, pues nos tendrá que generar por lado 4 elementos. Aceptamos. Como podéis ver, se nos ha ido el cuadro diálogo que teníamos a la derecha, pero no es que se haya cerrado, es que cuando haces una operación se esconde. Entonces en este botón de arriba a la derecha, Raise Hidden, lo que te hace es, te vuelve a mostrar los menús que tengas escondidos por detrás. Bien, vamos a mallar las áreas en Mapped, seleccionamos el área, aceptamos y como podéis ver ha hecho lo que pretendíamos, que tener 4 elementos por cada lado. Si volvemos a dar gplot, a escribir gplot en la barra de comandos, se nos muestran también los elementos. Y por último, quedaría el mallado de las líneas. Para ello, dentro del desplegable Mesh, seleccionamos en este caso Lines, Mesh Lines, y clicamos en las 4 líneas que corresponden a las patas. Aceptamos y ya lo tendríamos mallado. Ahora mismo estamos viendo solo elementos. Si por ejemplo ploteamos las líneas, podéis comprobar cómo de forma aleatoria ANSYS ha generado 3 elementos por cada pata. Y si veis, las líneas que forman el contorno del área del tablero están divididas en 4, que son el número de elementos que le hemos dicho nosotros que
mallar al tablero. Volvemos a escribir gplot en la barra de comandos y ya tendríamos todo en visualización. El siguiente paso, una vez ya está mallado el modelo, sería, por ejemplo, os podría mostrar cómo se ve en verdadera magnitud. Para ello podemos entrar en el desplegable superior Plot Controls, en Style, en Size and Shapes y clicamos la opción de Display of Elements, de tal forma que ahora, si hacemos un zoom, por ejemplo, en la unión de la pata con el tablero, podéis ver cómo se visualiza el espesor del tablero y cómo es la sección de nuestro BIM, de nuestra pata. Bien, para deshacer el zoom podremos clicar en el botón que es Zoom Back. Seguimos con esta misma visualización y ahora lo siguiente sería establecer las condiciones de contorno. Bien, para ello entramos en el segundo subbloque, que sería Solution. Definimos el tipo de análisis, que va a ser un análisis estático, ¿ok? Definimos las cargas, que van a ir aplicadas de forma estructural. Por ejemplo, vamos a definir los empotramientos. Vamos a considerar que la mesa está empotrada en el suelo, está como si dijésemos anclada. De tal forma que seleccionamos la opción de Displacement y seleccionaremos los keypoints. Clicamos el keypoint de la pata 1, de la pata 2, pata 3 y pata 4. Aceptamos y le decimos que sean en todas las direcciones y con un valor 0, es decir, que esté totalmente restringido los desplazamientos y giros. Aceptamos y, como podéis ver, aparecen unos símbolos que nos muestran, que son los que nos indican que está empotrado en todas las direcciones y en todas las rotaciones. Y por último, ya que hemos definido en los materiales su densidad, lo que vamos a hacer en este estudio es realizar un análisis estático de peso propio. Para ello, lo que tendríamos que hacer es asignarle gravedad. Para asignarle gravedad, dentro de Structural, entramos en el submenú de Inercia y en Gravity. Una gravedad total. Podéis ver que nos permite escoger en qué dirección queremos aplicar la gravedad. Como nosotros queremos simular el peso propio, vamos a hacerlo en la dirección de I. Hay una cosa que cabe remarcar, y es que en ANSYS las aceleraciones son inerciales, por lo que no las tenemos que poner, el signo que tenemos que poner no es el mismo que el que pondríamos normalmente. Es decir, nosotros en cualquier otro programa de simulación, para poner peso propio en este modelo, aplicaríamos 9,81 metros segundo cuadrado en la dirección de -i. Pero en ANSYS las aceleraciones, como digo, son inerciales y por lo tanto hay que ponerlas al contrario de lo que se pone normalmente, que sería 9,81, pero en i positivo. Si aceptamos, veis cómo encima del sistema de coordenadas ha aparecido una flecha roja hacia arriba que nos muestra que es una aceleración inercial en el sentido de i. Una vez realizado estos pasos, lo siguiente que podríamos hacer ya es resolver. Entramos en el menú Solve, Current LS, aceptamos y, como veis, ha sido un cálculo muy rápido, ya nos ha dicho que la solución ha sido satisfactoria. Cerramos y nos vamos al tercer subbloque, que sería el de General Post Processor. Una vez dentro del General Post Processor, os recomiendo que siempre, aunque solo hayáis tenido, como es en este caso, un único caso de carga, leáis resultados y vayáis, en este caso, pues nosotros sería el último, last set. Bien, ya está leído, evidentemente era muy corto. Entonces ahora lo siguiente que podríamos hacer sería plotear resultados. Vamos a plotear resultados de desplazamiento. Para ello entramos en Plot Results, Contour Plots, Nodal Solution y entramos en la opción de desplazamientos. Vamos a pedirle el desplazamiento suma, aceptamos y, como podéis ver y como cabía esperar, la mesa pandea por el centro, de tal forma que flecta un poco debido a su propio peso. Es un tablero de 1 metro cuadrado y con un espesor de 3 milímetros de acero, por lo que es lógico que sufra una cierta deformación en el centro. Como podéis ver, en la zona de unión con las patas de la mesa no se ha deformado absolutamente nada, está totalmente en azul, que corresponde a desplazamientos nulos. Los rojos corresponden a los mayores desplazamientos. Si ploteamos ahora las tensiones de von Mises que se han obtenido, tendríamos que cambiar a el submenú de estrés, irnos hacia abajo y buscar la opción de von Mises estrés. Aceptamos
Y como cabría de esperar, ahora las zonas más cargadas deberían de ser las uniones entre las patas y el tablero. Si hacemos un zoom en esas zonas, podéis ver cómo sí que es la zona donde se encuentra más cargada, los colores más cálidos, que son los que corresponden a las tensiones más altas. Deshacemos el zoom clicando de nuevo en el botón de zoom back y ya quedaría nuestro modelo totalmente estudiado y caracterizado tanto en desplazamientos como en tensiones de von Mises. Es aconsejable y os tengo que comentar que cuando obtengáis resultados o sea, los analicéis de forma concienzuda y tranquilamente. Puede ser que hayamos cometido algún error en la definición del modelo, en la definición de las restricciones o de las condiciones de contorno y que los resultados que obtengamos no sean lógicos. Entonces, siempre a la hora de obtener resultados hay que estudiarlos con cabeza. Bien, pues con esto podríamos dar por concluido a este tutorial en el que os hemos explicado cómo trabajar y simular conjuntamente con elementos tipo placa y con elementos tipo BIM. Así que nada, desde FEMEXPERT os las gracias por vuestra colaboración, esperamos que os haya gustado y si queréis ver más tutoriales podéis entrar en nuestra página web o seguirnos en nuestras redes sociales.